Muestra que impartimos en el transcurso de la semana, tuvimos la oportunidad de analizar de manera general de qué va a tratar este curso. Y el objetivo principal, como habíamos visto en un inicio, es alcanzar la competencia necesaria para poder redactar con profesionalismo un texto cualquiera en lengua inglesa. Les voy a comentar por experiencia propia, esta competencia no es sencilla ni siquiera para los nativos. Es una competencia que, al igual que en español, necesita del desarrollo de algunas habilidades que tenemos que ir obteniendo poco a poco. Entonces, para poder lograrlo, necesitamos primero, con la encuesta que hicimos, determinar cuál era el nivel de inglés que tiene cada uno de los presentes. Aquí, una vez determinado esto, entonces daba pauta a que pudiéramos continuar sin irnos exactamente a cosas muy básicas. Va a haber cosas que sí vamos a ir analizando porque son necesarias. Sin embargo, en cuestiones que son muy básicas, si acaso lo vamos a tomar como referencia, porque lo que nos interesa mucho es que vayamos entendiendo, digamos, cuáles son las pautas que necesitamos, las reglas, todo tipo de elementos para poder escribir correctamente en inglés. De esta manera, si nos vamos a la sesión 1, la sesión 1 del día de hoy, vamos a tener ahí como tal identificar las reglas para una buena ortografía en la redacción en inglés. Atención al uso de los signos de puntuación. Ya en este caso, bueno, pues, como todos sabemos, good spelling and punctuation marks son los dos puntos que vamos a analizar en esta primera sesión, ¿verdad? Y, obviamente, como lo dice la siguiente presentación, la ortografía en inglés es igual que English spelling, ¿verdad? Ahora, cuando del conocimiento de la escritura de un idioma extranjero se trata, podemos descubrir varios beneficios que una buena ortografía en inglés aporta, ¿no? El primero, pues, potencia las posibilidades de elevar el nivel cultural en lo general y educativo en particular. Capacidad para la planificación, organización y control de la actividad verbal. Y ayuda en el proceso del aprendizaje de la lengua extranjera, al ser la escritura un canal más para su proceso de interiorización. En este caso, me voy a detener un poquito en esta última parte, porque, como establece la diapositiva, ayuda en el proceso del aprendizaje de la lengua extranjera, al ser la escritura un canal más para su proceso de interiorización. Y eso de la interiorización no es otra cosa, como está en la maestra ahí en las diapositivas, donde tenemos una imagen, hay una imagen con dos personas que están precisamente en ese proceso. Ahí están interactuando, se están comunicando, se transmiten pensamientos, ideas a través de las palabras. ¿Cómo interiorizar una nueva lengua? Interiorizar significa tener conciencia plena de cada palabra que yo voy aprendiendo y en ese proceso asimilarla, aprehenderla con H intermedia, aprehenderla, poseerla, hacerla mía.
En ese sentido, obviamente, cada palabra que se va aprehendiendo se va utilizando y entonces cuando nosotros, igual que nuestra lengua materna, la podemos ir utilizando una y otra vez hasta que a final de cuentas sepamos qué significa esa palabra. Recuerden ustedes, en la clase muestra explicábamos la diferencia entre el significante y el significado. El significante es en sí la palabra y el significado lo que representa ese significante. Para que yo me explique, cuando nosotros escuchamos una lengua desconocida, totalmente desconocida, escuchamos a las dos personas que estén hablando en una lengua que no conocemos. ¿Qué es lo que escuchamos nosotros? Escuchamos puros significantes. O sea, palabras sin significado para nosotros. Así que cuando nosotros estamos aprendiendo una lengua extranjera como el inglés, al principio vamos a comenzar con los significantes hasta que les tomemos sentido. Cuando eso suceda, entonces ya estamos en el proceso de interiorizar una nueva lengua, sin acudir al factor de la triangulación que también explicábamos en la primera sesión. Triangular, ya saben lo que hemos comentado, es traducir. Y traducir ya en un trabajo más práctico, en una demanda laboral, en una cuestión en la que yo me tenga que desenvolver de manera rápida manejando el inglés, no me va a dar tiempo de estar traduciendo, ¿verdad? Sino que yo tengo que ser capaz de interiorizar esa lengua extranjera en cuanto a sus significantes y sus significados para que yo la pueda manejar con precisión. Y entonces decir, sí, la he interiorizado. Así que por eso es muy importante que pongamos atención en la escritura. Vamos a ir a la siguiente presentación, porque aquí es donde nos vamos a dar cuenta cómo durante tu contacto con el inglés es muy importante tener una ortografía correcta. ¿Recuerdan ustedes que la sesión, la clase muestra les explicaba la confusión que se ha generado muchísimo en la frontera sur de los Estados Unidos de América, donde la tanta y profunda interacción de los hispanohablantes con los anglosajones ha generado ya un nuevo, digamos, un nuevo idioma, no en el estricto sentido de la palabra, pero es la combinación de dos idiomas, es un híbrido, es un idioma híbrido que se caracteriza porque se toma palabra, significantes que se combinan de inglés y francés, perdón, de inglés y español, y entonces se convierten en lo que hoy conocemos como el famoso Spanglish. ¿No? Noten que la propia palabra Spanglish o Spanglish es del Spanglish, ¿verdad? Así es como funciona el Spanglish, por la combinación de decir, vamos a estacionar la troca en el parqueadero. O sea, ¿estamos españolizando el inglés o podemos también hacer del propio inglés una suerte de nuevo español híbrido o el otro procedimiento? La cuestión es que a la hora de revolver o combinar, sale un híbrido que muchas veces denota palabras muy feas desde mi punto de vista. En otras, digamos, suertes, se confunden los significados. Por ejemplo, la palabra application que tienen ahí ustedes, ¿ya? Para llenar una application. A propósito, está ahí en inglés porque no quiere decir llenar una aplicación. Si alguien lo traduce como llenar una aplicación, está traduciendo la palabra incorrectamente. Porque en estricto sentido, ya sabemos que application es solicitud. Es una solicitud, ¿verdad? Porque para nosotros aplicación, en buen español, tiene otro significado. Pero nada que ver application con aplicación.
porque es un cognado falso. Ya explicamos. Explicamos y si no, reiteramos el significado de los cognados. Los cognados son palabras que existen en un idioma y en otro y que son vocablos parecidos. Son muy parecidos, son similares y a veces son idénticos en un idioma y en otro. Pero se pueden a veces pronunciar de manera diferente. Sin embargo, hay cognados falsos que nos pueden confundir en cuanto al significado. En el caso de application, es un cognado falso. Salvo que estemos ante cognados reales, entonces ahí le vamos a hacer caso a la traducción literal, ¿no? Les he puesto ejemplos como el radio, television, muchos aparatos de la tecnología son cognados en su mayoría, ¿no? Technology son cognados, pero esos son cognados reales. Así que, en realidad, si hiciéramos un análisis porcentual de cuántos son cognados reales y cuántos son cognados falsos, el 80% son cognados reales. El 20% son cognados falsos. Pero sí hay que tener mucho cuidado con los cognados falsos porque nos pueden generar confusión. Y entonces así, con la buena ortografía, por ejemplo, nosotros si tenemos que llenar una solicitud de visa para un viaje o algún documento como un memo para un cliente potencial que se encuentra en el extranjero, yo tengo que escribirlo correctamente, ¿verdad? To write down, incluso una conversación telefónica en inglés. Bueno, aquí hay que señalar algo importante. Sí es una complejidad, una suerte de complejidad. Es un challenge, como ahora dicen los jóvenes, ¿verdad? Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Dominar la escritura en inglés presenta grandes retos. Noten esto, incluso para los nativos. ¿Por qué razón? Porque el inglés cuando se escribe no es sencillo. Así que los nativos, si quieren superar lo que es la ortografía en inglés, pues tienen que leer también. Bueno, en la siguiente, les puse ahí muy claramente. Ven ustedes, noten cómo es muy importante que la ortografía se respete. Porque si no, mire, este es un ejemplo, este ejemplo yo se los comenté en la primera clase muestra, pero ahora se los presento en imagen. Y se los puse incluso con la pronunciación del alfabeto fonético internacional que tienen entre paréntesis. Ese alfabeto fonético, yo creo, si en algún momento es necesario, tendremos que hacer un repaso muy rápido porque tenemos que identificar los sonidos, fonéticamente hablando, que se manejan en este alfabeto fonético internacional, porque este alfabético nos puede ayudar a pronunciar más correctamente, por ejemplo, palabras en inglés, incluso en otros idiomas, porque es alfabeto fonético internacional. Nótenlo. No dije alfabeto fonético inglés, dije alfabeto fonético internacional. Por lo tanto, en este proceso vamos a ir aprendiendo parte de, ¿no? Y ahí tienen muy claramente. ¿Por qué no les puse la traducción? Porque preferí ponerles la imagen. Y ahí es donde, si notan ustedes, la enorme diferencia de una sola letra, que es la letra S, ¿no? Y entonces, en el primer ejemplo, es desert. Desert, en el primero. Desert, noten cómo está en el alfabeto fonético las grafías que ahí aparecen. El acento o la sílaba tónica está en la primera, que es donde tiene la comilla del lado izquierdo de la letra D, ¿verdad? Pero no voy a decir más letra. En realidad, estas son grafías de lo que conocemos como fonemas, o sea, los sonidos escritos. Por eso ahí nosotros decimos desert. Noten cómo a la hora de pronunciar, la S no suena como desert. No dije desert, dije como un zumbidito. Desert. Y en el segundo ejemplo, cuando tenemos ahí
un conjunto de alimentos después de la comida normal, entonces estamos ante un dessert. Ahí sí suena como S, porque es la doble S que tenemos que respetar para que fonéticamente distingamos entre dessert y dessert. ¿Qué es lo que hacen los angloparlantes cuando tienen que aprender este tipo de reglas para no confundirse? Muchas veces entre los alumnos que yo tuve en Estados Unidos cuando trabajé allá, comentaban, es que teníamos que escribir 10 veces o 100 veces si era necesario la palabra dessert. Y hacer a lo mejor hasta dibujos, ellos manejan mucho las imágenes, las ilustraciones, los dibujos, para que la palabra quede fija. Y eso, estamos hablando de las clases de inglés que ellos tienen, porque obviamente también estudian inglés como nosotros estudiamos español desde la primaria, secundaria y preparatoria. Así que noten cómo, en este caso, la ortografía tiene una importancia fundamental. Pues así hay muchas otras palabras que se van dando a lo largo de nuestro aprendizaje. Porque bueno, así es como está constituido, ¿verdad? Así está constituido. Y créanme, el inglés, así como el español, también ha evolucionado a lo largo de los siglos. El idioma lo tenemos que entender con el cerebro, ¿verdad? Más que con el entendimiento, con el sentimiento, es con el cerebro. El aprendizaje, vamos a decirlo de alguna manera, llega un momento en el que puede ser incluso intuitivo para saber cuándo utilizar una palabra, cuándo utilizar otra, cuándo, de qué forma, con qué escritura, todo esto. Por supuesto, también hay reglas gramaticales, como todo idioma. Si no hubiera reglas gramaticales, no habría idioma, ¿verdad? Pero esto es parte del desafío. Y vean ustedes, aquí el aprendizaje tiene que ser activo, como lo dice la siguiente diapositiva. El aprendizaje tiene que ser activo porque en realidad nosotros, si nos ponemos a reflexionar, nuestro idioma materno lo aprendimos sobre la práctica, de escuchar, de empezar a pronunciar las primeras palabras, balbuceando tal vez las primeras, medio pronunciándolas con error al principio. Cuando un bebé no puede todavía decirlas bien, es porque está en ese proceso de aprendizaje de su idioma. Entonces, aprender un segundo idioma implica utilizar, como lo dice la siguiente diapositiva, una de las 8 inteligencias múltiples que analizó un gran científico estadounidense. En este caso, una de las inteligencias necesarias para tener éxito en el aprendizaje del idioma extranjero, pero para empezar el nuestro y luego el extranjero, es la inteligencia lingüística. Y la inteligencia lingüística nos es absolutamente indispensable. De hecho, todos los seres humanos, mientras dispongamos de nuestras habilidades para comunicarnos, las 4, y tengamos la inteligencia suficiente, pues obviamente la inteligencia lingüística la podemos ir desarrollando. Y entre más entrenemos al cerebro con nuevas palabras, primero en nuestro idioma y luego aprendiendo un segundo, quizá un tercer idioma, nuestra inteligencia lingüística se expande tal y como se expande nuestro cerebro. Porque eso es lo que ocurre en realidad. Al cerebro le ocurre lo contrario de lo que le puede pasar a una computadora, a la que le metemos mucha información y luego cuando llega a un límite de su capacidad, pues ya no puede más la computadora y hasta ahí se queda. Aquí el cerebro tiene
una función totalmente distinta. El cerebro no tiene un límite, nuestro cerebro no tiene un límite. Nosotros podemos aprender todo aquello que nos propongamos hacerlo y, bueno, en ese proceso, ahora sí que como dice un autor muy importante en un libro que se llama La Revolución de la Inteligencia, la inteligencia se vuelve más inteligente, válgame la redundancia. Eso es lo que sucede cuando nosotros entramos siempre en un proceso de aprender, 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 porque aprendemos mucho y nuestro cerebro se vuelve más flexible, más ágil, más fuerte, más inteligente. Bueno, nos vamos a la siguiente diapositiva en la que nos vamos a dar cuenta de cómo palabras exactas en las que solo cambia una letra, pero cuya pronunciación difiere, no son muy abundantes, pero existen muchas. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir. O sea, la ortografía o el good spelling in English es lo que nos va a permitir tener precisamente esa palabra correctamente escrita, porque la corrección en la escritura es lo que nos va a dar el significado real. Imagínense ustedes, si de pronto decimos corp, así nada más, y queremos preguntar sobre un cadáver, pues no nos van a entender porque tenemos que decir corpse. Aparentemente son dos palabras similares, pero en realidad no lo son y menos el significado. Así que en este caso, aquí, por supuesto, los sonidos son muy importantes. Poner atención a los sonidos porque es lo que nos va a permitir obtener el significado, ¿no? Como worse o horse. Son palabras con significado, son un poquito similares, pero en realidad no lo son, porque suenan diferente, se escriben diferente y por consecuencia significan diferente. Bueno, en la siguiente que tenemos por ahí, en el caso de el sonido O, AO, aunque la palabra se escriba igual, la pronunciación es la que me va a dar el significado real, porque no es lo mismo decir bow, ¿verdad? Lazo, arco, a decir bow, inclinarse, hacer una reverencia o la proa, o decir low, mow o how. Es decir, aquí hay que poner atención al sonido, a la escritura, para que sepamos con precisión o lo que estamos escuchando, lo que queremos decir o lo que queremos escribir. Muchas veces el contexto nos va a ayudar a entender si la palabra solo está escrita, entonces en una oración el contexto es el que me puede ayudar a identificar el significado. Ahora, otras cuestiones, que en la escritura se da de una forma, pero en la pronunciación de otra. Entonces, estas son como que reglas muy raras en el inglés. A ti se te hace raro de pronto saber esto, porque lo tienes que aplicar, porque si no, lo estarías diciendo incorrectamente o escribiendo incorrectamente, ¿verdad? Como en el caso de la palabra salmon, receipt y idle. Así como suena idle. Idle. No suena la S. No me pregunten por qué. Muchas veces los idiomas son arbitrarios y son reglas que así se dan y obviamente que así se tienen que respetar para que se pueda entender el significado. Bueno, ¿por qué esas diferencias? Como plantea en la siguiente diapositiva. Esto es parte del proceso, ya sabemos. En lugar de decir, no vamos a decir food, ¿verdad? Sino food, mood. Ya, ¿por qué está alargada? Porque es una forma en que se tiene que pronunciar food, mood, door, blood, flood. Y una vez que nosotros, cuando sepamos
digamos, con precisión aquí qué es lo que nos quieren decir, pues ya sabemos cómo se va a escribir. Sí, a veces de memoria, pero si a veces es necesario recurrir a un diccionario, hagámoslo. Para eso son los diccionarios. Hasta este momento, hasta aquí, es la primera parte, contenido de la sesión 1. Yo quisiera que se abriera al análisis o a la sesión de preguntas y respuestas, lo que ustedes quieran comentar. Con todo gusto, soy todo oídos. Sí, maestro, muchas gracias. Fíjate que aprovechando, tomo la palabra un minuto. Están ahorita conectadas Carmen, Lina y Sandra. Carmen, bueno, ya nos conoce por otros talleres que ha estado tomando, otros cursos en línea. Lina también, pero está también Sandra, que ella es nueva, la compañera. No sé si le quieres platicar un poquito repasando la clase muestra también para que Carmen conozca. Y como va a quedar grabada, porque hay 2 personas que no se han podido conectar, vienen en carretera, entonces que la puedan, cuando tomen la clase, escuchen la explicación un poco, cómo va a ser la metodología y también comentar cómo va a estar la sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, si quieres comentar algo de eso. Con mucho gusto. De manera general, como lo vimos en la primera clase muestra, donde explicamos los contenidos muy brevemente y explicamos sobre todo los objetivos. ¿Qué planteamos con este curso de taller de redacción en inglés? Bueno, a partir de tener, digamos, estudiantes que poseen un nivel desde básico hasta algunos por ahí elevado del dominio del inglés, pues bueno, nosotros proponemos o les estamos proponiendo en este curso alcanzar la competencia de redacción en inglés, sobre todo preparatorio para el famoso TOEFL, que es un examen que muchas veces puede ser muy útil para personas que así lo requieran. Yo les ponía el ejemplo de un amigo que ha tenido muchas dificultades, tiene 4 años que se graduó desde el Tecnológico de Monterrey y ahí hay una condición para que se puedan titular de cualquier carrera, que es aprobar el TOEFL. Este amigo tiene 4 años sin poderlo aprobar, 4 años sin poder titularse, tan solo por ese pequeño escollo que ya se le presentó. Entonces, bueno, dijimos, vamos a ofrecer un curso de esta naturaleza para apoyar a las personas que consideren que lo necesitan. En este caso, es una cuestión académica para poder titularse, pero hay también quien requiere del inglés por su mismo trabajo, porque a lo mejor, no sé, trabaja en alguna aduana o trabaja para alguna empresa que tiene contactos en el extranjero y como hoy sabemos, estamos ante el mundo globalizado. Obviamente el inglés, que es el idioma, como se los expliqué en esa clase, es el idioma que se preparó desde hace 500 años para convertirse en el idioma del comercio y de la tecnología. Por consecuencia, en el mundo, un canal para comunicarnos es precisamente el inglés. Esto nos permite, sin duda alguna, que viajando a donde queramos viajar, con toda seguridad, si sabemos inglés, nos vamos a poder comunicar con quien sea. Así visitemos China, Japón, Alemania o Finlandia. Digo, casos extremos donde se hablan otros idiomas, pero que seguramente vamos a encontrar personas como intérpretes que nos puedan auxiliar si nosotros hablamos inglés. Entonces, ese es el objetivo general, apoyar en el desarrollo de la competencia lingüística de la redacción en inglés preparatorio para el TOEFL o para algunos otros fines que pueda tener la o el participante. Entonces, de ahí, obviamente, darles todos los elementos del aprendizaje del idioma, que es, pues, para empezar, como ya vimos o acabamos de ver una pequeña sesión, lo que es en sí la ortografía que también existe en inglés, por ejemplo, ¿no? O las partes de la oración, que es, digamos, la siguiente sesión,
las partes de la oración, los famosos universales, que no son otra cosa más que las categorías gramaticales con las que nos comunicamos todos los días, porque todos los días las utilizamos. De esta manera, vamos a ir de menos a más poco a poco, hasta ir agrupando las ideas que nosotros manejamos en inglés y cada vez ir escribiendo oraciones de sencillas a complejas. Tener un párrafo completo o un texto completo, dependiendo de la naturaleza del texto que yo quiera redactar en inglés. Porque obviamente, al igual que en español, no va a ser lo mismo escribir un memo, un oficio, una carta, un ensayo, un informe académico, un informe de trabajo, hasta un libro, de lo que sea. Así que, por supuesto, aquí lo que hacemos es apoyarles a todos ustedes en estos aspectos que irán haciendo que el idioma inglés, no sé, dependiendo de la actitud de cada quien, sobre todo cuenta mucho la actitud, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo no nací para aprender inglés, y no es cierto. La verdad es que es un problema de actitud. La aptitud la podemos ir ganando y a lo mejor hasta forzando en la medida en que nuestra actitud sea positiva, en la medida de lo posible. Todos sabemos, me pasa a mí, seguramente les pasa a ustedes, que algo que nos gusta mucho se nos facilita. Pero cuando algo me disgusta y yo no lo quiero aprender, entonces se nos dificulta más porque lo rechazamos. Entonces esto con el aspecto o el factor de la actitud, llevamos una gran ganancia. ¿Podrá no gustarnos el inglés? Yo soy honesto, a mí como que de plano no, pero a mí me mandaron a estudiar inglés desde la primaria. Cuando en muchas, yo estudié primaria, escuela pública, y pues antes en las escuelas públicas, yo no sé ahora, pero creo que antes, bueno, antes no daba. Sé que yo me iba a mis clases de inglés en las tardes y esto y lo otro, pero como que yo sentía cierto rechazo. Hasta que entendí este fenómeno, este factor importante de que es necesario cambiar la actitud para que se nos faciliten las cosas. De lo contrario, siempre vamos a sentir obstáculos en nuestro camino al aprendizaje de otro idioma. Máxime si se trata de una de las competencias más complicadas, incluso para los nativos, como es redactar cualquier texto en lengua inglesa. Pues es cuanto yo puedo comentar en este momento. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Quería aprovechar también para abrir el micrófono unos minutos. Por este día, la sesión está dividida desde las 18 a las 20 horas, pero vamos a hacer obviamente el corte por el tiempo que dura el Zoom y nos conectamos enseguida de nuevo. Yo les comparto enseguida el password porque de manera está así organizado hoy, pero estamos tratando de ver que ya la próxima semana en la clase del sábado sea por otra plataforma que es el Meet o el Jitsi. Entonces, pero eso lo estamos ya organizando. Lo que queremos es que la clase quede grabada como lo hemos estado haciendo, porque ustedes podrán entrar a la plataforma para repasar las clases, los materiales que se utilizan en la clase, como la presentación, la guía de participar, materiales adicionales y los ejercicios que en la semana van a poder comentar con el maestro a su tiempo, como les decía, y en los horarios que ustedes puedan. Si requieren la asesoría, o se agenda de inmediato con el maestro y podrán resolver algunas dudas a su tiempo. Entonces, por hoy, si se cortara, enseguida nos conectamos para la siguiente tema. Y pues abre el micrófono, Sandra, si tienes dudas, Lina o Carmen, adelante. Los demás participantes por el momento no se conectaron hoy, pero bueno, ya les comenté que no se preocupen, que van a poder ver la clase más tarde. Hoy mismo se hacen los passwords de acceso a la plataforma y se les envían. Entonces, ¿alguna pregunta? Tenemos unos 3 minutos y nos volvemos a conectar.
Pues muy bien, maestro. Sí. Así está abierto el micrófono. Sí, maestro, no sé si quieras aportar algo ahorita para el tema de ejercicios. ¿Cómo serán los ejercicios que vas a ir poniendo para ir practicando lo visto en la clase? Bueno, lo que podemos hacer es que en la pantalla, en ¿Sí? la presentación, podemos ir colocando algunos ejercicios. Ah, muy En bien. el caso de hoy, el primero, que Uh-huh. vendría siendo, si nos da tiempo empezarlo, lo empezaremos. Ah, perfecto, muy bien. Y si no, bueno, entonces se les quedaré ya como tarea, que es la última diapositiva de la segunda sesión. Ah, perfecto, sí. De todas maneras, todo el material se va a subir a la plataforma, como lo hemos estado haciendo con los demás cursos, y se generarían los passwords de una vez hoy mismo para que puedan entrar, ¿sí? Muy bien, entonces, si se va a desconectar la clase, enseguida nos conectamos de nuevo, ¿sale? En donde tendremos la información para la reconexión. Sí, enseguida se los pongo por WhatsApp y para que puedan conectarse de nuevo. Por esta vez así se va a hacer, pero la siguiente clase ya no vamos a tener esta breve interrupción. ¿Sí? Muchas gracias. Okay. Entonces voy a cerrar también.